Estando en la iglesia el domingo se nos hace fácil encontrar esa motivación que necesitamos para darle a Dios el tiempo y el enfoque que Él requiere de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en nuestra casa, estamos solos frente a nuestras computadoras, frente a la Biblia y no sabemos por dónde empezar, qué leer, cómo motivarnos a nosotros mismos? Estos videos siguientes están hechos y diseñados para ayudar en ese tiempo cuando necesitamos motivación y estamos solos en la casa. Con esto los dejamos con el próximo video. Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a una edición más de Iglesia Camino, Verdad y Vida de Buckeye, Arizona. Yo soy el pastor Héctor Supisi y hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito más avanzado para ustedes que son aspirantes a maestría o pastorado, pero también para las personas que quieren informarse un poco más sobre el tema de cómo damos evidencia de que Dios existe, cómo comprobar o cómo debatir este tema. Y quiero empezar diciéndoles que este estudio es algo que puede llevar una indeterminada cantidad de tiempo estudiar y es posible que tengan que pausarlo o escucharlo varias veces para que tenga un poco de sentido porque el tema es un poquito complicado y lo vamos a acortar. Esto honestamente puede llevar mucho tiempo. Vamos a entrar directamente al estudio. Es muy común en línea escuchar o leer que no hay evidencia de la existencia de Dios. Y la realidad es que hay mucha evidencia, especialmente científica, que demuestra que Dios existe. Y como les dije anteriormente, debido a que este tema puede llevar horas a explicar, nos vamos a enfocar en una porción de esto para hacer las cosas un poquito más simples de estudiar. Todos los estudios que ponemos aquí son con el afán de que ustedes los expandan, los profundicen y no lo tomen como ni el principio ni el fin de este estudio. Lo primero, si una persona en la calle, vamos a decir, por ejemplo, les pide a ustedes que den evidencia de que Dios existe, de alguna manera que lo comprueben, ¿cuál sería la respuesta más simple que podíamos dar a esa persona? Y la respuesta más simple es el argumento cosmológico Kalam. Está basado en la primicia de que todo aquello que comienza a existir debe tener una causa o una creación. Por tanto, si el universo tiene un principio, como la teoría de la gran explosión nos explica, entonces debe haber una causa para ese principio, físicamente hablando. Para que algo tenga una causa de creación, se necesita que el creador no sea parte de esa causa. Vamos a entrar en detalle con ejemplos un poquito, pero ahora todo aquello creado, incluyendo al universo, necesita tres cosas para existir. Necesita tiempo, necesita espacio y necesita materia física. Sin el universo no hay tiempo, no hay espacio, ni hay materia física. Esto es ciencia, no es religión. Todavía no entramos a esa parte, pero esto es ciencia, es comprobado, es lo que la ciencia cree y dice y habla y promueve. Cualquier cosa, ya sea Dios o otra cosa, no puede existir dentro de esas tres cosas, porque son cosas creadas, mejor dicho. Por tanto, el creador no puede estar en el espacio, en el tiempo, ni en la materia física antes de formar esa creación. Debe estar fuera de ellos para empezar a crear. Esto nos ayuda a entender ciertas cosas sobre la causa de la creación del universo. Podemos decir, el creador debe existir fuera del tiempo medido. B, debe o no debe, mejor dicho, ocupar espacio, porque el espacio aún no ha sido creado. Y C, debe también no ser de materia física a sí mismo, ya que las materias físicas todavía no han sido creadas. Por tanto, para que un creador sea acreditado con crear o causar algo, ese algo debe de existir por medio del creador o no debe de existir antes del creador. Un ejemplo para esto simple es, por ejemplo, los chinos inventaron la pólvora. Ninguna persona jamás había visto pólvora, incluyendo al chino que la inventó. Por tanto, el chino existía, pero la pólvora no. Eso sería una creación, una invención. En el caso del universo, el creador debe existir antes del universo, es decir, antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia física, los cuales son imprescindibles para tener un universo, porque sin ellos el universo no existe. Eso prueba los puntos A, B y C que anteriormente discutimos. Aquí comienza lo divertido, porque hay cosas que encajan en este plano
que están fuera del tiempo, que están fuera del espacio. Les doy un ejemplo, vamos a decir el número 4. El número 4 no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene materia física, pero el número 4 no crea ni causa nada. Necesitamos algo más para causar o crear, aparte de esas tres cosas. Esas tres cosas son necesarias para que el universo exista, pero no son necesarias para causa o creación. Ese algo más es lo que los filósofos se refieren como el poder de causar. O sea que ese creador tiene que estar fuera de lo que es tiempo, espacio, materia física, pero también tiene que tener el poder de causar o de crear. ¿Qué tenemos que se pueda decir que está fuera del tiempo, del espacio y de la materia física, pero que puede causar? La respuesta para eso es la mente. La mente cubre todas estas necesidades para crear. Claro que no sería cualquier mente, sino que tendría que ser una mente con gran poder para crear suficiente sabiduría también para asegurarse de que esa creación funcione. Si miramos que se necesita una mente fuera del ramo del tiempo, del espacio, que no tiene forma física, es súper poderosa y tiene sabiduría infinita, entonces para nosotros los creyentes, el Dios en el libro de Génesis explica todo esto en su comenzar con las simples palabras: en el principio Dios. Ya no está dando quién fue o qué fue esa mente para nosotros los cristianos que creemos en la creación por intermedio de un Dios. Ahora los no creyentes dicen: no fue Dios, fue una explosión que comenzó el ciclo de creación, la gran explosión, el Big Bang, como le dicen en inglés. El problema con esta explicación es que es científicamente enseñada, también a la vez es científicamente imposible. Porque para causar una explosión se necesita tiempo, espacio y material físico. Por tanto, la explosión no puede ser causada sin el material físico, ya que este aún no ha sido creado, porque aún no existe el universo. En otras palabras, si el universo creció de intermedio de una explosión, ¿cómo es que la explosión existe sin tiempo, sin material físico y sin espacio? No puede ser, ¿ok? Vamos a hablar un poquito más en profundidad de esa porción, pero quiero hablarles de una silogía. Una silogía es un término que tiene dos primicias y un punto de conclusión. Y les voy a dar ejemplos para que puedan seguir un poquito más. Pero el punto de la silogía es que si las dos primicias son verdad, entonces se puede asumir que la conclusión es verdad. La silogía solo funciona de esa forma. Por ejemplo, un perro está formado de átomos. Les doy un ejemplo de una silogía sin sentido. Un perro está formado de átomos. Esa sería la primicia número 1. Los átomos son invisibles. Eso sería la primicia número 2. Las dos primicias son verdades. Entonces, por conclusión, si un perro está formado de átomos y los átomos son invisibles, la conclusión es que los perros son invisibles. Claro que no. La silogía tiene que llevar sentido común, porque si no se desmorona. Entonces, para aplicar la silogía a la creación del universo, la teoría de la creación según los creyentes basado en ciencia, primicia número 1, el universo se formó, de los no creyentes, perdón, quiero decir, el universo se formó de casualidad, por sí solo, por medio de una explosión. Primicia número 2, para que algo explote se necesita tiempo, material y espacio. Por tanto, la conclusión de la teoría es: la teoría de la gran explosión es verdad y el creador no existe. Esa es la conclusión de la teoría de la gran explosión. Pero si vemos las primicias otra vez. Número 1, el universo se formó solo sin ayuda de nada, solo por una explosión. Eso no puede ser verdad porque la primicia número 2 prescribe que para tener una explosión necesitamos tiempo, material físico y espacio. Por tanto, la primicia número 2 quita la primicia número 1. Entonces la conclusión es incorrecta. Esta silogía no tiene sentido común y esa es la razón por la cual no sigue las reglas de creación o causa. La teoría de la creación según nosotros los creyentes, basado en la explicación bíblica, que en sí es lo único que tenemos, es: el universo se formó por intermedio de una mente poderosa
La mente no tiene tiempo, ni espacio, ni material físico. Nuestra conclusión es Dios creó el universo. Entonces, en este caso, la primicia número 1 se formó por intermedio de una mente poderosa y sabia. Primicia número 2, la mente no tiene espacio, material, ni tiempo. Las dos primicias son verdad. Por tanto, la conclusión debería ser verdad. Dios creó el universo. El argumento Kalam no es prueba de la existencia de Dios, obviamente, pero en argumento conceptual o modelo de concepto sería: el universo muestra evidencia de tener causa o de ser creado. Por tanto, es razonable asumir que hay un creador. Lo que estamos diciendo aquí, que este argumento Kalam, que es derivado del Islam, lo pueden ustedes chequear en el internet, qué significa, de dónde viene. No prueba que Dios existe, y eso es verdad. Cualquier ateo le puede decir, se necesita tiempo, se necesita material, se necesita espacio, perfecto, pero nada de eso explica a Dios, y eso es cierto. Pero vamos a tener que poner la parte del sentido común para que el argumento tenga prueba, tenga peso. Les doy un ejemplo. Imagínense que usted es un detective y llega a una casa donde hay un hombre muerto y tiene un cuchillo clavado en el pecho. ¿Usted asumiría que algunas personas nacen con cuchillos en el pecho y esta persona probablemente murió de causas naturales? Claro que no. Usted comenzaría una investigación, porque aquí hay una causa que llevó a ese cuchillo de un punto indeterminado al pecho de este hombre, probablemente causándole la muerte. En este caso tendríamos un asesinato. Esto es un modelo conceptual basado en la evidencia que está enfrente de nosotros. En el caso del universo es lo mismo. Los universos físicos no se crean solos. Algo debe crearlos. Volvemos a lo mismo. Esto no explica la existencia de Dios, pero la silogía nos lleva a la conclusión de un creador y quita la chance de la casualidad. Dios es la explicación más lógica para esta silogía. Algunos escépticos y no creyentes dicen: si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? La respuesta dice que todo lo que comienza a existir necesita ser creado. No dice que todo lo que existe necesita ser creado. Si Dios está fuera del tiempo, de la materia física y del espacio, entonces siempre ha existido, por tanto nunca ha sido creado. Si Dios existe fuera del tiempo, no tiene ni principio ni fin. Por tanto, Él mismo se da el nombre en la Biblia de Alfa y de Omega, que yo soy el principio, yo soy el fin, y eso contesta a esta pregunta de cómo Dios se ve a sí mismo. Se ve eterno. Se ve eterno porque está fuera del tiempo, está fuera de lo físico, está fuera del espacio y está fuera del universo. Las personas aún dicen que puede ser cualquier Dios el que haya creado el universo, si es que fue creado. No tiene que ser el Dios cristiano. El problema con este argumento es que no hay ningún Dios en ninguna religión de ninguna parte que se adjudique la creación de las cosas. Y cada una de estas entidades o dioses tienen una historia propia de su creación. Por tanto, Zeus no nos puede explicar cómo comenzó el universo porque él fue creado. Los mormones, por ejemplo, creen en un Dios de los cielos, así le llaman, el Dios de los cielos, pero dicen que antes de ser Dios fue un hombre y se convirtió en Dios. Por tanto, la creencia mormona es que algún día todos seremos dioses. Si su Dios fue un hombre, por tanto fue creado por padres, un padre y una madre, no puede ser Dios, ya que se requiere estar fuera de la creación para ser Dios o para ser creador. En este caso no tiene sentido tampoco esa religión, pero contesta la pregunta que estábamos haciendo en el principio. Otra objeción que pueden escuchar por ahí como argumento es la falsedad de composición. Esta también es una teoría de falsedad de composición. Esta habla de que es cierto que todo el universo necesita ser creado, pero eso no explica que el universo mismo debió ser creado. En otras palabras, sí, todo dentro del universo fue creado, pero el universo en sí no. O sea que hay una falsedad de composición. Y les doy un ejemplo. Si nosotros decimos los ladrillos de una pared son chicos, por tanto la pared es chica, eso no es
lo que la teoría explica. Aquí otra vez entra la explicación de la silogía. Las primicias no demuestran la conclusión en este caso. La pared puede ser gigante, puede tener kilómetros de pared, que está hecha de ladrillos chicos. Los ladrillos chicos no quieren decir que la pared es chica. Y esto está explicado más bien con la otra teoría de la navaja de Occam, Occam's Razor en inglés. Esta teoría explica que dos teorías en iguales condiciones que tienen las mismas consecuencias demuestran que la explicación más sencilla tiende a ser la correcta. Les doy un ejemplo de esto. La silogía correcta es: todos los ladrillos son rojos, por tanto la pared es roja. Esa conclusión tiene todo el sentido del mundo y por tanto la conclusión es verdad. En otras palabras, no podemos tomar silogía con parte A y B y asumir que la conclusión siempre es correcta si la primicia 1 y la primicia 2 no están de acuerdo, como en el ejemplo de los ladrillos. Porque el ladrillo es chico, primicia 1, no significa que la pared es chica, primicia 2. Por tanto, la conclusión es incorrecta. Pero si decimos que todos los ladrillos son rojos, primicia 1, por tanto la pared es roja, la conclusión es correcta, que la pared es roja. Espero que esos ejemplos los ayuden un poquito a entender a qué me refiero con esta porción. Pero en conclusión quiero hablarles más bien de la Biblia y cómo lidiar con este tema en este caso. En 1 Corintios 3, del 6 al 9, aquí dice: yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien hace crecer. Con esta filosofía yo no entro en debates, aunque me han invitado, pero yo veo mi trabajo como cristiano en ser el sembrador. Yo pongo la semilla, Dios se encarga de lo demás. No es mi trabajo el convencer a las personas, no es mi trabajo el convertir a una persona en cristiano. Y gracias a Dios que ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hablarles de la palabra. Su trabajo como cristiano es hablarles de la palabra. Y Dios va a sembrar Dios va a poner el agua y hacer crecer en ese sentido. No necesariamente la persona que está invitando a alguien a una iglesia o que le está hablando de Dios o ayudarlo con una porción de su vida donde necesita ayuda espiritual. Ese es el trabajo de Dios. El corazón es el trabajo de Dios, no el trabajo de nosotros. Por tanto, el entrar en debates para querer ayudar a una persona a convertirse es irrelevante, no ayuda para nada. Lo único que hace es edificar a una persona orgullosa, hacer más orgulloso. No hay necesidad. Se puede orar por una persona que necesita ayuda en cambiar su opinión, pero les digo honestamente, en mi experiencia, cuando una persona no quiere creer en Dios, no hay poder que lo haga creer. El único que puede cambiar ese corazón es Dios mismo, y lo mejor es orar por ellos y no entrar en detalles, porque a veces no importa qué tan buena sea la explicación, la persona que no quiere oír no va a cambiar su forma de pensar, aunque usted le hable con toda la razón del mundo y le demuestre con pruebas. De todos modos, usted puede ver cómo está el mundo, aunque la existencia de Dios es evidente. El mundo sigue sin creer, y eso es parte de lo que Dios permite. El libre albedrío de cada persona en comportarse como quiera y creer como quiera, entendiendo que en algún momento va a ser juzgado, y el que crea o no crea en Dios no causa la existencia de Dios. Dios es y así es. Creer o no creer no hace diferencia. Espero que este estudio les haya dado una base para que estudien un poquito más en profundidad este tema. Y si tienen alguna pregunta o quieren dejar un comentario aquí, son bienvenidos. Le doy muchas gracias por su tiempo y le pido que se suscriban a nuestro canal y nos ayuden a expandir la palabra de Dios. Dios los bendiga.